Bueno, sí, ya está acabando. Buenas noches a todas. Gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí presentes. Gracias, Carlita, por compartirnos tus conocimientos. Sin más, sin más preámbulo, les dejo la clase con Carlita. Les pido a todas que pongan su micrófono en mute. Igual yo ahorita voy a revisar que todas estemos como debe ser. Y empezamos, Carlita. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todas. Pues realmente estoy muy contenta, nerviosa de poder compartir con ustedes un poco de este tema. Yo muchos años de mi vida me dediqué a la docencia. Yo soy maestra de educación primaria y soy profesora de segunda enseñanza en historia y ciencias sociales. Y la verdad es que pues me apasionaba mucho la cuestión de dar clases. Tuve la oportunidad de participar en 2 talleres bastante completos de 1 año cada uno en una institución privada en la que estuve. Uno de estos talleres fue de comunicación asertiva, enfocado hacia los maestros. De hecho, esta misma licenciada es una psicóloga, Carlita. Carlita, no nos dejes. Ya voy a ver qué pasó a ustedes. Denme un momento. Nada, está solucionando porque me aparece como que ya lo recibió, pero aún no los ha leído. Esperemos a que aparezca la señora. ¿Hasta dónde oyeron? Nada. Donde tú te estabas presentando de tu background. Ok. Bueno, de estas 2 charlas es donde pues traté de preparar un material, la de programación neurolingüística y la de comunicación asertiva. Y pues tratar de enfocarlo un poquito para nosotras mismas, para nuestro trabajo en equipo, ¿verdad? En nuestras redes y para nuestro trabajo también, ¿verdad? Para lo que hacemos con las personas cuando compartimos el aceite y pues queremos que formen parte también de nuestro equipo, de nuestro negocio. No sé si alguien quisiera, voy a compartir acá la presentación, no sé si alguien quisiera activar su micrófono y compartirnos qué saben de qué es la comunicación asertiva. ¿Alguien? Pues yo diría que la comunicación asertiva es la forma pues adecuada de lograr transmitir nuestros pensamientos. Ana Lucía dice, es transmitir un mensaje y que se logre entender. Ok, gracias. Bueno, aprovechando, si pudieran tener a la mano, no para apuntar esto, sino si pudieran tener a la mano un lapicero, vamos a tener una parte en donde me gustaría que pudieran hacer un ejercicio y compartirlo.
Bueno, pues sí. De hecho, la comunicación asertiva es esto, ¿verdad? Es una habilidad social, eh, primero que se trabaja desde el interior de la persona. Es un estilo de comunicación, ¿verdad? Es una forma de expresión que debería de ser congruente con lo que nosotros decimos y hacemos, directa y equilibrada, porque al final de cuentas lo que queremos es comunicar nuestras ideas y sentimientos. Pues yo creo que en teoría varios sabemos qué es ser asertivo, y en realidad en la definición de asertividad es que podamos defender nuestros derechos con firmeza, pero va más allá de eso. Realmente hemos escuchado mucho de los beneficios de la asertividad, y el más importante quizá es que se respetan nuestras opiniones y convicciones. Y efectivamente esto lo que va a hacer es ayudar a mejorar nuestra autoestima. Pero casi siempre lo que pasa ante la exigencia de los demás, ¿verdad? Porque no, pues todos ponemos en práctica esto, es que les terminamos respondiendo de alguna manera con pasividad o con agresividad. La asertividad es el punto medio de estos dos. Pues quisiéramos tratar de ser todos asertivos, pero muchas veces pues en la práctica no se puede, ¿verdad? La idea es como ir haciendo ejercicios, ¿verdad? Para que podamos responder a ellos, pues bien. Es importante hacer mención en esta parte de qué es la actitud. La actitud es una postura mental propia y es la forma como nosotros miramos las cosas. Las actitudes normalmente están determinadas por nuestras creencias en su mayoría. Y esas creencias pueden ser racionales o irracionales. Y de eso depende el comportamiento congruente con lo que nosotros pensamos. Como nuestras creencias definen nuestras actitudes, realmente nosotros podemos elegir nuestras actitudes, ¿sí? La forma en la que nosotros nos vamos a desenvolver. El conocimiento y la posibilidad de pensar en estrategias de resolución de conflictos nos da confianza, y esa confianza nosotros la reflejamos en los demás. Entonces, pues algo que quiero que les quede ahí grabado es que esto es una forma, una técnica de comunicación eficaz. A mí me llamó la atención el tema para hablarlo porque creo que varias de nosotras formamos parte de los grupos estos tan famosos de mamás, y muchas veces las respuestas que se dan pues no son de este tipo, no son asertivas. Y lo que pasa ahí es que entonces todo el mundo cree que se está atacando a otra y se ponen, no, pero mire, no ataquen a la mamá y no sé qué, y a lo mejor no es eso, sino solo estamos expresándonos y la otra persona entiende algo diferente. En este punto hablamos de qué características debe tener la comunicación asertiva. Debe ser clara y concisa, debe ser firme, pero no debe ser agresiva. Debe de alguna manera mostrar respeto y tolerancia, el respeto también a mí mismo, ¿verdad? Hacia los demás, y pues la tolerancia es muy importante. Y en realidad la comunicación asertiva requiere de que nosotros estemos dispuestos y que lo practiquemos. Es básico mostrar que la otra persona merece importancia y respeto por medio de ciertas frases. Podríamos, por ejemplo, cuando estamos hablando con alguien, decirle, mire, lo que usted me dice es muy importante, ¿verdad? Entonces nosotros estamos mostrándole respeto. Bueno, y seguimos la oración, ¿verdad? O podemos empezar, de repente, cuando compartimos los aceites, ¿verdad? Con alguien, podemos empezar con una frase como, ¿qué tal? ¿Cómo han estado en su casa? O sea, realmente lo que estamos mostrándole es que la persona nos interesa, ¿sí? Otro factor clave de la comunicación asertiva es aprender a escuchar. Es de verdad muy importante en cualquier tipo de comunicación. El escuchar de modo comprensivo incluye el cuerpo completo, no solamente los oídos. La postura corporal, creo que varias lo sabemos, es muy importante. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a una persona, el que no crucemos nuestros brazos,
nuestras piernas, por ejemplo, ¿verdad? Porque es como señal de poner una barrera o bloquear. El que nosotros podamos tener un contacto visual con la persona es importante, pero muchas veces nos confundimos y ese contacto visual resulta ser como muy agresivo, así como muy imponente. Tiene que ser como más suave, ¿verdad? Si estamos sentados, inclinarnos hacia la persona un poco, siempre dejándole su espacio, evitar el recostarnos en el respaldo de la silla, por ejemplo. Esto es bastante importante. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí sigo hablando. Hay otra... Sí, Carlita, se escucha. Gracias. Hay otro elemento de la comunicación que es crear situaciones ganar-ganar. Esto es, pues me llamó mucho la atención realmente porque pues a veces se nos olvida, pero estamos hablando de habilidades que se relacionan con la negociación. O sea, al final de cuentas es esto. Y debemos evitar las posturas extremas en las que solo una persona gane o una persona pierda. O sea, lo que queremos es comunicarnos, no estamos buscando quién sí va a tener la razón y quién no. Debemos o podemos usar frases como yo no estoy de acuerdo con, en lugar de decirle a la otra persona, mira, tú estás equivocado, ¿sí? O sea, un poco cambia la diferencia en el que utilicé un yo, ¿verdad? Y al que yo solamente acuse a la otra persona. Esto es como gano yo y gana la otra persona. Entendemos mejor nuestras emociones. Al entender nuestras emociones, reducimos el estrés. Tenemos en cuenta nuestras necesidades y las de los demás. La base de esta comunicación asertiva es la empatía. Aquí es donde tenemos que hacer el clic. Tenemos que conectar nuestras propias necesidades con las necesidades de los demás. Abre el camino para colaborar. Lo que queremos es encontrar soluciones de ambas partes. El ser asertivo incluye el mostrar respeto por sí mismo, emitiendo y defendiendo opiniones y emociones, pero al mismo tiempo estamos conscientes de los derechos de los demás y abiertos a esa resolución de conflictos. ¿De qué manera podemos nosotros ser asertivos? Miren, hay un montón de ideas que nos ofrecen en libros, en internet, pero vamos a centrarnos específicamente en 4, en de qué manera podemos ser asertivos. Una es observar los hechos sin juzgar. Tenemos que ser capaces de debemos describir lo que ha ocurrido, si estamos hablando de una situación X, sin emitir ningún juicio o interpretación, simplemente explicando de la forma más objetiva lo que hemos observado. Si empiezas a decir qué es bueno y qué es malo cuando estás hablando con alguien, automáticamente te van a dejar de escuchar, porque lo que van a hacer es ponerse a la defensiva. Así de sencillo. Es más fácil si yo solamente me limito a observar y probablemente pues, las probabilidades de que me escuchen pues, van a ser mejores. Por ejemplo, alguien que en un descuido, si estamos haciendo una cola para ir a comprar unas entradas al cine o a algún lugar, a un concierto, y de repente en un descuido nos volteamos y nos dimos vuelta y en esa fila se nos metió alguien, así, un colado. Y entonces, normalmente, pues, algunas personas lo primero que harían es decir, mire, usted qué mal educado, usted se coló, ¿verdad? Y empezar a pues, atacar a la persona. En realidad no estamos dando opción con esto a una resolución de conflictos. Únicamente lo que estamos haciendo es una discusión en donde estamos atacando al otro y no a la acción. En realidad nosotros no deberíamos de referirnos a la persona de esa forma, no la conocemos. La acción de haberse metido en la cola es la que nos molestó, no la persona. Entonces, lo correcto debería de ser hacerle notar esa observación, o sea, lo que yo observo. Mire, usted no estaba delante de mí antes, ¿sí?
podría ser que si tuviéramos mucha suerte, pues esta persona en ese momento, pues como decimos normalmente, se chivee, ¿verdad? Y se salga. Habrán otros más cuerudos que se pongan a discutir con nosotros, pero vamos entablando como ese diálogo, ¿sí? O sea, si empezamos nosotros lanzando la piedra, seguramente vamos a recibir de vuelta otra piedra. Esto nos ayuda a tomar responsabilidad de nuestras reacciones, que eso es muy importante. Asumir nuestras necesidades como el origen de nuestros sentimientos y no culpar a los demás, ¿verdad? O sea, en realidad, lo que necesitamos es lo que nos está provocando eso, no es el otro. A veces, por ejemplo, también en estos grupos de mamás, resulta que ponen, mi hijo iba en los juegos y de repente pasa un muchachito sin educación, mal educado y no sé qué, y empiezan a decir un montón de cosas y lo golpean. Nosotros no podemos deducir que el muchachito no tiene educación, que es mal educado, que es violento, si no sabemos realmente el contexto. Probablemente el niño iba muy emocionado jugando y lo pasó empujando. O sea, podría ser una opción, ¿no? Pero no podemos adelantarnos y hacer suposiciones de las cosas, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que hacer es observar sin juzgar. El segundo, si me escuchan, sí. Ay, perdí acá. El segundo es identificar y expresar nuestros sentimientos. Si seguimos un proceso mental de lo que estamos hablando, por ejemplo, número 1, cuando tenemos un diálogo con alguien, recibimos información. Después, esa información la mezclamos con conocimientos y necesidades y las transformamos en pensamientos. Y esos pensamientos son los que nos van a causar a nosotros sentimientos. Y nosotros vamos a actuar en función de esos sentimientos. Nuestros sentimientos son la única realidad que no admiten discusión. O sea, eso no se puede discutir. Están allí, los sentimos y así son. Las situaciones y los actos de las personas nos provocan emociones que son la base para generar empatía. ¿Por qué decimos que los sentimientos son la única realidad indiscutible? Primero, porque la información que recibimos de la otra persona puede ser completa o incompleta, o sea, está sujeta a la percepción de la persona. Otra es que los pensamientos no son verdades absolutas. Si alguien, por ejemplo, me deja a mí esperando mucho tiempo, si yo, por ejemplo, concerto una cita con alguien a quien le voy a hablar de aceites y me dejó esperando un montón de tiempo, llegó tarde, yo en ese lapso de tiempo puedo pensar que la persona es una desconsiderada, ¿no? Pero realmente, en el fondo, esos pensamientos también podrían ir más allá. ¿Y si se le arruina el carro? ¿Y si de repente se encontró con un accidente y por eso no pudo venir a tiempo? Pero los sentimientos son reales, o sea, esos no tienen ninguna discusión. Si yo me siento triste, nadie más va a venir a convencerme de que yo estoy alegre, o sea, estoy triste, así. Nosotros lo que hacemos comúnmente es centrarnos en juzgar qué hacen mal los otros, en lugar de identificar nuestros sentimientos. Por ejemplo, cuando escuchamos a una persona decir, mi pareja no me entiende, en realidad lo que quiere decir es no me siento comprendido por mi pareja, ¿sí? O cuando alguien dice, me siento solo, nosotros, ¿verdad? Podríamos decir, siento que no me quieres. O sea, en realidad no podemos asumir lo que el otro siente o piensa. Respetando nuestras necesidades y evitar dar a entender que hay algo incorrecto en el otro, es que nosotros vamos a lograr hacer esto. No sé si hasta el momento alguien quiere hacer algún comentario. Pues no sé si dudas existen, pero sí sería bonito que de repente pudieran ir como comentando, participando.
La siguiente, o el siguiente elemento es, encuentra tu necesidad no satisfecha. Tus sentimientos los crean las necesidades, no las acciones de los demás. Nos sentimos bien cuando nuestras necesidades están satisfechas y mal cuando no lo están. Yo puse aquí una ilustración de la pirámide de Maslow, que es pues la que comúnmente manejamos o en el colegio o en la universidad. Y pues ahí están, ¿verdad?, las necesidades, las primarias, las fisiológicas o las básicas, que normalmente pues, están cubiertas y que sinceramente esas si están satisfechas, estamos nosotros bien. Así de sencillo. Y luego van pues subiendo dependiendo de pues de primero de nuestro crecimiento, ¿verdad? De cómo vamos avanzando nosotros en nuestra vida. Y de alguna manera lo que quiero es que se den cuenta que todos compartimos las mismas necesidades. O sea, no es que yo tenga necesidades diferentes a los demás. Todos tenemos necesidad de afecto, todos tenemos necesidad de estar con alguien, de que se nos reconozca, de tener éxito, de respeto. Y como todos compartimos esas necesidades, es más fácil que nosotros podamos conectar con la gente cuando realmente las compartimos. Por ejemplo, si se sienten solos es porque necesitan recibir más afecto y cariño, que era el ejemplo anterior que les daba. Si se enfadan cuando alguien se apropia de sus méritos en el trabajo, es porque lo que necesitan es sentirse reconocido. O sea, realmente no es que estén enojados con la persona. Lo que hace falta ahí es suplir o cumplir una necesidad. Las necesidades representan la parte más profunda de nuestra humanidad y quizás ahora todos, o sea, estemos pensando que realmente mostrar nuestras necesidades nos va a hacer vulnerables, pero al contrario, en realidad nos va a ayudar a empatizar con los demás porque estamos hablando un lenguaje universal. Cuando no entiendo los motivos de alguien, lo que lo motiva a hacer algo o a decir algo, hay que preguntarse a sí mismo qué necesidad esa persona no está supliendo. Y mejor aún si podemos preguntarle a esa persona, ¿qué necesitas? Aquí hago énfasis un poco en lo del trabajo del equipo. Yo me acuerdo que alguna vez, platicando con Silvia de cómo iba mi red, me preguntó, o sea, mira, ¿qué necesitas? Y la verdad es que, pues creo que le dio en el clavo, ¿no? O sea, realmente eso es lo que tenemos que hacer, preguntarle al otro, ¿qué es lo que necesita? Y pues si podemos ayudar y hacer que él mismo lo descubra, pues mucho mejor. En el caso de las necesidades, el estímulo es el regalo más valioso que podemos ofrecer. En el caso de los seres humanos, pues el que nos elogien, el que nos estimulen, ¿verdad? Es muy importante. Por eso es importante convertirse en alguien que encuentre las potencialidades y fortalezas en nosotros en lugar de solamente estar emitiendo críticas. O sea, las personas necesitamos que estén diciéndonos, ¿verdad?, cosas buenas, positivas. Las críticas lo que hacen es pues, poner una pared. Con nuestros equipos de trabajo, nosotros podríamos ayudarlos a establecer sus metas personales. Esto lo que va a hacer en algún sentido es reducir la competencia y ayudar a desarrollar los sentimientos de valía y pertenencia, enfatizando la cooperación. Y así estimulamos a que nos ayudemos unas y otras, ¿verdad? Entonces, recordar, la mayoría de las veces las críticas que la gente emite son resultado de esas necesidades no satisfechas. O sea, no es que tenga algo contra nosotros, si nosotros realmente somos capaces de interiorizar un poco eso y de pensar que son resultado de las necesidades que no ha podido satisfacer, quizá podríamos estar un poquito más en paz con nosotros mismos. Y el número 4 es hacer una petición activa y concreta. Expresar claramente lo que queremos o esperamos de los demás. Eso es bien importante. Tenemos que ser claros y concisos. Hay que tener cuidado
de decir lo que no queremos en lugar de lo que queremos. Y cabal, yo me estaba recordando que acabamos de tener un evento y me dice una persona, no digas no quieres tal cosa. Sí, y tiene razón, a mí se me había olvidado. En realidad, tengo que decir lo que yo quiero y no lo opuesto. Esta, la que les estoy mencionando ahorita, es la fase más difícil de la comunicación asertiva, porque no estamos educados para identificar y expresar nuestras necesidades. Generalmente lo que hacemos es juzgar a los demás cuando no respetan esas necesidades. Si identificamos qué comportamiento lograría satisfacer esa necesidad no cubierta, podemos expresarlo con detalle para que la otra persona pueda decidir si quiere ayudar a cubrirla. Debemos concretar claramente y no dejar abierto a la interpretación de los demás. O sea, tenemos que ir como al grano. Convertir las peticiones en acciones concretas, pero no en exigencias. Es más fácil que la otra persona responda de mejor manera si yo no exijo. Es importante realizar esas peticiones en forma de pregunta cuando se puede hacer, porque preguntar es más convincente que pedir, ¿verdad? Estamos resaltando el respeto a sus necesidades. Si se vuelve una exigencia, no estamos empatizando con la otra persona, sino demostrándole que anteponemos nuestras necesidades a las de esa persona. Quisiera saber si está un poco claro, si está claro lo que mencioné. Porque ahorita me gustaría que pudieran tomar un lápiz o un lapicero y un papel, una hoja, y hacer el siguiente ejercicio. Yo les acabo de hablar de 4 técnicas o elementos para el cómo aplicar la comunicación asertiva. Ese es el resumen. Observar los hechos sin juzgar, responsabilizarte de tus sentimientos, encontrar tus necesidades no cubiertas y hacer una petición concreta que respete las necesidades de la persona. Solo piensa un poquito que esto hay que practicarlo porque es lo que deberíamos de entablar en un diálogo. De repente no podemos cumplir todas las partes, pero trataríamos de hacer la mayoría. Aquí hasta este punto quisiera saber si sí me siguen escuchando y si podemos hacer el ejercicio. ¿Alguien? Sí, sí, te escuchamos. Okay. Vamos al ejercicio. Muy bien. Les voy a dejar aquí en la pantalla estos pasos. Y entonces lo que quiero es que se imaginen que ustedes le quieren pedir a un compañero de trabajo, a un compañero del equipo podría ser, ¿verdad? Que deje de presentar los proyectos en equipo como si él fuera el único responsable, ¿sí? Imagínense que viene Silvia y le dice, perdón que puse ejemplo, y le dice a Giovanni o a Justin que solita ha hecho todo y que ahí está, ¿verdad? Que todo lo que, pues que el trabajo, ella ha sido la responsable, ¿verdad? Y que nadie más. Entonces, va a llegar un punto en el que alguna de nosotras perderá la paciencia y le va a decir, ay, mira, ya estoy harta de que no me reconozcas nada, ¿sí? Es lo que normalmente podría pasar. Yo lo que quiero es que a ese ejemplo le hagan su respuesta utilizando estas 4 partes. Les voy a dar unos 2 o 3 minutos para que armen su respuesta con estas 4 partes, ¿sí? Y luego, si pueden escribirlo en el chat o habilitar su micrófono y comentar, pues lo hacemos, ¿sí?
Cuando vayan terminando, tal vez unas 2 o 3 que quisieran participar, escribiendo o comentando. ¿Alguien que quiera compartir? Ok, dale, Caro. Ujú. A ver, yo lo voy leyendo porque esto va a quedar grabado y pues no sé si el cuadro de diálogo sale en la pantalla. Dale. Dice, lo está exponiendo Carol Valvert. Primero dice que no sabemos por qué ella piensa de esa forma y qué acciones la han llevado a pensar así. Segundo, los sentimientos son sentir poca apreciación por el esfuerzo y sentirse desplazados. Tercero, las necesidades no cubiertas, el reconocimiento. Ujú, sí. Y el cuarto, Carol. El cuarto, hablar con la persona y decirle algo más o menos así. Silvia, me gustaría que reconocieras el trabajo que hace todo el equipo que hace todo el equipo, ya que en este negocio no es posible crecer sin el apoyo del equipo. Ok, muy bien. Gracias. Ok. Mira, pues solo para no hacer un poco más largo esto. Aquí estaría como el ejemplo de un esquema asertivo. O sea, yo soy la persona a la que se molestó y antes de venir y decir que ya estoy cansada, ¿verdad? Entonces, pues trato, esto lleva tiempo, ¿verdad? Acuérdense que esto no es que de la noche a la mañana, sino esto lleva tiempo, ¿verdad? Tenemos que tener la disposición especialmente. Entonces yo vendría con Silvia y le diría, bueno, mira, Silvia, durante las últimas reuniones no has reconocido mis aportes al proyecto. Ahí ya puse la primera parte, que es la observación, ¿sí? Yo estoy dialogando con ella, ese es aquí el ejemplo. Y eso me entristece. Estoy expresando mis sentimientos, porque me gustaría que mi trabajo sea mencionado y reconocido. Esa es mi necesidad. Acaba lo que decía Caro, el reconocimiento. Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Te importaría mencionar la próxima vez que lo presentes de qué forma he colaborado? Esa es mi petición, ¿sí? Este es más o menos el ejemplo. Es un ejemplo de un esquema asertivo para responder. Muchas veces
lo primero que se nos ocurre es reaccionar con el hígado, ¿verdad? Y entonces lo que ocasionamos es lo que mencionamos al principio, no es un diálogo. O sea, lo que hacemos cuando respondemos de una forma impulsiva, ¿verdad? O agresiva, pues es esperar que el otro también reaccione de esa forma. O al contrario, ¿verdad? Podríamos reaccionar de una forma pasiva, pero el que reacciona de una forma pasiva en algún momento va a llegar a estallar. Entonces, no sé si ven, ¿verdad? Que ahí están las 4 partes, que la idea es que nosotros podamos pues, responder, tratar a las personas pues, de esta forma, de manera que, pues, que sienta que la respetamos, el que yo estoy pidiendo también respeto para mí, ¿verdad? El que vea que estoy expresando mis sentimientos, porque ya pues vimos que eso no nos hace vulnerables realmente, o sea, sino simplemente estamos, si lo queremos hacer hasta con nuestros niños, pues decirles que es bueno que expresen sus sentimientos porque nosotros adultos no, ¿verdad? O sea, tenemos que ser congruentes. Le estoy dando a notar mi necesidad, ahora ya vimos que mi pelea no es con ella en específico, no es con una persona, o sea, no es que, ¿verdad? Que yo esté atacando a la persona, sino es realmente el hecho de que mi trabajo no es mencionado, no es reconocido. Y le estoy pidiendo, le estoy haciendo, pero si yo no hablo, si yo no digo, la persona no va a saber, o sea, realmente no va, o sea, no es adivina, ¿sí? Yo les voy a poner así rapidito un ejemplo. A mí me llamaba la atención. Esto se aplicaba, por ejemplo, en los colegios, en donde habían reuniones con padres y entonces los papás llegaban con la espada desenvainada. Y pues hay que entender que uno está tratando también con papás, ¿verdad? Somos adultos y pues tampoco ibas a sacar la espada ahí, ¿verdad? Entonces tenías que de alguna manera aprender pues, a reaccionar y a tratar de llevar pues esto, ¿verdad? Bien, en paz. Y con la práctica, ¿verdad? Al principio uno dice, no, hombre, ¿cómo va a hacer esto? Que yo lo voy a contestar primero de tal forma. Es que con la práctica lo vas logrando, ¿sí? Esto de las actividades bien, bien bonito. Y la siguiente, y la última es, realmente, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿para qué nos sirve el que nosotros seamos asertivos? Y nos sirve un montón, como les decía, para nosotras mismas, en nuestra familia, con nuestra pareja y nuestros hijos, en nuestro grupo de trabajo, con nuestras redes y con las personas que van a formar parte de esa red. Primero, comprender mejor nuestros sentimientos y necesidades. Eso es bien importante. Otra es dejar de sentirnos atacados. O sea, realmente no es así, pues, o sea, esto no es un campo de batalla. Tenemos que aprender a que el otro se exprese y hable no quiere decir que está atacándome de alguna manera a mí, ¿sí? Sino se está expresando. Que algunos puedan hacerlo de mejor manera, pues está bien, ¿verdad? Y otros quizá no. Nos sirve también para colaborar, para encontrar soluciones conjuntas. Esto es bien importante, o sea, tenemos que pensar en que al final de cuentas lo que queremos es resolver un conflicto, no hacerlo más grande. Sentirte más seguro mostrando tus sentimientos. A muchas personas pues, les cuesta esto. Y sentirse con el derecho de hacer peticiones. Eso es bien importante. O sea, tenemos que aprender a pedir, a hablar, a expresarnos y a decir. Y volvemos otra vez al punto de partida. O sea, en realidad, ¿para qué nos sirve la comunicación asertiva? Para ser empáticos. La asertividad no es simplemente decir lo que nosotros pensamos. Significa comprender nuestras necesidades y hacernos responsables de las emociones y, en última instancia, conectar con los demás. Nos ayuda a tomar la crítica como errores de los que hay que aprender, pero también nos hace capaces de motivar a los otros con elogios. Es bien importante eso. Pero esto exige un cambio radical en tu forma de pensar y de expresarte. O sea, les digo, no es de la noche a la mañana, tenemos que tener la disposición para hacerlo. Un poquito por eso de lo de la pecera, ahora yo no voy a seguir al resto, ¿sí? Tengo que tener la capacidad de poder hacer ese cambio y un poco pues compartirles algunas otras técnicas de escucha, otras frases que podríamos utilizar. Puedo comprender que usted esté molesto cuando estoy hablando con alguien que está enojado, ¿sí? Si yo sigo el juego, pues va a seguir más enojado. Entonces le digo, puedo comprender que esté molesto, pero para ayudarlo a X cosa, es necesario que ambos hagamos
y continuamos con esto, ¿sí? Si yo le doy a entender al otro que comprendo cómo se siente, o sea, que estoy siendo empático, vamos a desarmar a la otra persona, ¿sí? Y entonces nos da como la oportunidad de seguir entablando un diálogo. Otra frase podría ser, ¿qué le parece si intentamos en cierta cantidad de tiempo y vemos si funciona o hay algún cambio? Otra frase, si le entiendo bien, usted quisiera que a veces reformular lo que la otra persona dice, pero reformularlo en un sentido positivo, ayuda. Esto no quiere decir que si nosotros no estamos de acuerdo, que nos vamos a volver agresivos, ¿verdad? O sea, puede ser que en algún momento este diálogo, ¿verdad?, no nos llegue a funcionar. Normalmente sí pasa, o sea, normalmente la gente empieza como a platicar de la misma forma que nosotros. Pero si de alguna manera, pues, el diálogo no fuera en buen camino, lo que podemos hacer es ir tratando de repetir los comentarios de la otra persona sin hacer conjeturas, de presentar un punto de vista y volver otra vez al diálogo, como tratando de irlo cambiando de alguna manera, pero siempre con la misma idea. Y siempre tenemos que hablar por nosotros mismos. Tenemos que utilizar frases que empiecen con un yo en lugar de hablar por otros. O sea, realmente, si yo estoy hablando con alguien, no puedo decir, ay, es que todos pensamos que tú estás haciendo tal cosa. Es que todos creen. No, a la larga soy yo, ¿sí? Tampoco es correcto pues hablar en modo pasivo. Y lo más importante es no asumir nada acerca de los otros, de sus opiniones o de sus pensamientos. Bueno, yo espero pues que de alguna manera pueda haber contribuido en algo, ¿verdad? Si tienen algún comentario, algún aporte que hacer, de repente algún ejemplo, algo que les haya sucedido o algo que nos pueda hacer crecer este tema, este es el espacio. Yo con esto termino. Gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más, señoras? No sé ustedes, pero yo sí sentí la jabonea. Gracias, Carlita. No, lo que dijiste, pues ya vamos a parar la grabación. Ay, no finalizar la clase.